Podemos pasar a la segunda parte de nuestra conversación. Sí, y justo iba a decir, hablando de libertad y de integridad académica, que tuve una experiencia curiosa en mi vuelo desde Alemania, porque ahora los aviones tienen una conexión a Internet bastante decente. Así que estoy sentado allí, y lo primero que me aparece es un artículo recién publicado por el Boletín de los Científicos Atómicos, que si quiero ser, era tan inexacto que ni siquiera se podía decir que estuviera equivocado. Simplemente no tenía ningún valor. Y por supuesto, un día después, te lo mostraré en unas diapositivas, recibo un correo electrónico explicándome que el boletín es una fuente experta de información científica y que debería darles dinero porque son verdaderos expertos y están informando a nuestra sociedad sobre los temas críticos de seguridad nacional que, según ellos, deberían preocuparnos a todos. Así que es un conjunto de temas bastante interesante el que ha surgido. ¿Por qué no mostramos la diapositiva número 1? Bien, hay errores graves y desinformación en este artículo del Bulletin of the Atomic Scientists sobre una falsa alerta que ocurrió en 1995 en Rusia. Fue una alerta real. Hablaré de ella con algo de detalle según el tiempo que tengamos. Y el artículo no decía nada correcto sobre esa falsa alerta. Nada. Tampoco ofrecía información alguna sobre en qué consistió realmente. En su lugar, incluía todo tipo de comentarios sobre cómo esa falsa alerta ocurrió cuando los rusos estaban perdiendo la guerra en Chechenia, o sobre la recesión económica rusa. Todo eso, que no tenía absolutamente nada que ver con la falsa alerta, se mezclaba en el artículo como si estuviera relacionado con ella. Fue increíble. De verdad, una invención totalmente asombrosa de cosas irrelevantes que quizá ocurrieron al mismo tiempo, pero que no tenían nada que ver con la falsa alerta. Fue realmente sorprendente. Ahora bien, siendo justos, quiero detenerme un momento para señalar que este artículo lo escribieron dos personas muy jóvenes, con muy poca experiencia. No voy a hablar mucho de ellas, pero sinceramente me preocupa un poco porque hicieron un trabajo muy malo. Me da pena por ellos, porque son jóvenes académicos. Y uno podría decir que deberían haberlo sabido. Pero mi primera pregunta es, como educador que soy, ¿cómo permitieron sus supervisores o las personas con las que trabajan que hicieran esto? ¿Qué papel tuvieron? Quiero decir, uno de ellos es de Princeton. Quizá Mac is a smell simply o NEG. Bueno, puede ser, pero uno de ellos es del programa de Ciencia y Seguridad Global de Princeton, que, si miras mi perfil en Google, dice falsamente que me echaron de allí. En realidad, renuncié al programa después de que hicieran algo poco ético, algo académico poco ético de lo que podría hablar. Así que dimití en señal de protesta, aunque llevaba 30 años en el consejo de ese programa. Así que no fue como se presentó en mí. Tendría que pasarme el tiempo corrigiendo esas afirmaciones falsas que acaban, ya sabes, en Wikipedia. Es realmente inquietante. Pero bueno, ese artículo era sencillamente ridículo. Pasemos a la segunda diapositiva. El artículo era erróneo. Se publicó el 13 de abril. La siguiente diapositiva muestra lo que recibí el 14 de abril, al día siguiente. Querido Ted, en un mundo que se enfrenta a un riesgo nuclear cada vez mayor, a una aceleración del cambio climático y a un avance tecnológico rapidísimo, tener acceso a información clara y fiable nunca ha sido tan esencial. El Bulletin es conocido por su periodismo riguroso, basado en la ciencia, y nuestros programas, tanto en línea como presenciales, complementan nuestra cobertura para analizar a fondo cuestiones complejas y urgentes. Aún así, este artículo, como ya dije, es totalmente, ni siquiera está equivocado, ni se acerca a estar equivocado. Pero aún no hemos terminado. Para impulsar este trabajo y avanzar hacia soluciones reales, necesitamos que todo el mundo se implique. We need an all-hands-on-deck effort. You can help strengthen this movement.
Podéis ayudar a fortalecer este movimiento. Así que esto es lo que me encuentro un día después de que salga ese artículo totalmente engañoso, lleno de información falsa. Vamos a la diapositiva 4. Aquí tenéis solo el comienzo del artículo, tal como lo presentaron. El artículo tiene una foto llamativa, la que veis abajo. Esa foto, que es lo primero que aparece en el artículo, dice que el cohete, habla de este cohete, el que provocó esa falsa alerta, llevó instrumentos a unos 200 millas, unos 320 kilómetros de altitud en la atmósfera. Eso no es correcto en absoluto. Es simplemente falso. Este cohete siguió una trayectoria de gran altitud y llegó a casi 1.400 kilómetros de altura. Fue extraordinariamente alto. Esa es la información relevante sobre esta trayectoria, porque los rusos nunca habían visto un lanzamiento de cohete desde ese lugar en concreto que llegara tan alto. Así que lo que provocó la alerta fue precisamente que el cohete subió mucho más de lo que habían visto antes. No tenía nada que ver con que se desplazara lateralmente unos 300 kilómetros. Quiero decir, es totalmente engañoso. Si pasamos a la diapositiva 4, veréis que está un poco ampliada. Y la 5, perdón. Bien, este es un artículo del Bulletin. Ahora, dejadme resumir de nuevo las afirmaciones. Vais al Bulletin, les dais dinero, de hecho. Por cierto, me dijeron hace unos años que no era aceptable como autor para el Bulletin, así que dejé de escribir para ellos. De todas formas, yo habría parado por culpa de esos artículos. Pero me dijeron, dales dinero, porque ya sabes, son los que tienen la verdad, son científicos, son expertos. Y como son científicos y expertos, te están dando información que te ayuda a ser un ciudadano responsable, un ciudadano del mundo y de Estados Unidos. Y aún así, nada de lo que dice ese artículo es correcto sobre lo que causó esa alerta. Hablan de cosas rarísimas como, tenía aquí unas notas para revisarlas yo mismo. Quiero decir, era tan extraño que ni siquiera recuerdo todos los detalles de los que hablan. Demuestran una falta total de comprensión sobre los sistemas de alerta temprana por satélite. Hablan de cosas como limitaciones a la hora de proporcionar información sobre el lanzamiento de misiles, por algo que llaman colas, que según ellos usarían los satélites. No hay manera de que los satélites usen un sistema de aviso previo. Los satélites están diseñados para observar toda la Tierra. No hace falta, no hay ningún aviso. Si alguien te dice que va a haber un lanzamiento y tienes un satélite que puede observar todo el planeta, como los que tiene Estados Unidos, lo ves. Ves el lanzamiento. No necesitas que nadie te avise. Lo ves simplemente porque estás vigilando toda la Tierra. Es absurdo. ¿Por qué iba a ser un problema el aviso previo? Todo está inventado. Demuestra una falta total de comprensión de los hechos más básicos sobre cómo funcionan los sistemas de alerta temprana, y luego usan esos datos mal explicados para proponer cosas completamente ridículas. Así que esto es en fin. Pero bueno. Así que esto es un artículo. Recordad, sí, esta es una buena diapositiva. Recordad que se trata de una revista. Tiene un editor, se llama John Mecklin. El editor decide qué se publica, y el editor tiene la responsabilidad de determinar si un artículo es o no preciso. Incluso un artículo de periódico pasa por algún tipo de revisión. Ya sabéis, al menos intentas poner bien la fecha, ¿no? Y entonces, por pura curiosidad, hice una búsqueda en Google. Me dije, ¿qué pasaría si tuviera que escribir un artículo sobre esto sin saber nada del tema? Así que le hice la pregunta a Google. ¿Cuál fue la causa de la falsa alerta rusa de 1995? Bueno, no voy a entrar en los detalles ahora, pero básicamente, la búsqueda en Google da todas las respuestas correctas. En otras palabras, si lo buscabas en Google, si simplemente hacías una búsqueda, habrías encontrado información bastante precisa.
Hay algunos detalles menores que no son del todo correctos, pero yo soy experto en este tema. He pasado años trabajando en este problema en concreto. También aparecen referencias a artículos. A la derecha puedes ver Incidente del cohete noruego en Wikipedia. El artículo de Wikipedia es muy completo. Aparece también un texto de la Unión de Científicos Preocupados y otro que coescribí hace ya. Debe de hacer unos 25 años, titulado Falsa alarma de peligro nuclear, junto con Jeff Forden, Pavel Podvig y Theodor Postol. Basta con leer esos artículos para entender todo lo necesario, con un nivel razonablemente competente sobre cómo se produjo esa falsa alerta. No tienes nada. Si creíste algo de lo que decía ese artículo del Bulletin, no tendrías ni idea de lo que estás hablando y estarías equivocado en todo lo que comentas y propones. Es así de evidente. Así que, si quieres ver hasta qué punto lo es, en la siguiente diapositiva te muestro la página de Wikipedia. Ya sabes, es bastante extensa, pero puedes ver una imagen del cohete que se lanzó. También puedes ver un mapa, nada de lo cual aparece en ese artículo del Bulletin, que muestra el punto de lanzamiento. Y bueno, si leyeras esto y lo tomaras en serio, sabrías infinitamente más que los autores del artículo, porque está claro que no entienden ni los hechos más básicos de la información. Ni siquiera miraron la Wikipedia. Ahora, para subrayar esto un poco más, si pasamos a la siguiente diapositiva, esto viene del artículo de Wikipedia. No voy a leerlo entero, pero aquí se ven artículos que podéis consultar y que hablan de esta falsa alerta. Y me pregunto, ¿por qué escribir un artículo mostrando ninguna comprensión, ni siquiera un conocimiento básico de cómo funcionan los satélites, cuando el tema tiene que ver precisamente con satélites de alerta temprana, y aún así publicarlo? Y además, ¿cómo es posible que el editor de la revista, el señor Mecklin, que dice ser un experto, por cierto, no es precisamente de mis personas favoritas, así que hablaré claro, sea en realidad un analfabeto técnico? Su palabra no vale nada. Lo sé porque he tratado con él como editor. Te decía una cosa y hacía otra. Intentaba engañarte cuando editaba un artículo. Quiero decir, esto no es... Nunca he tratado con un editor que hiciera algo así. Este tipo es único. Y luego publica ese artículo, que claramente ni siquiera... Vamos, un niño podría haber comprobado los hechos y habría visto que era una tontería. Un niño. Cualquier estudiante de instituto espabilado que sepa usar, no sé, ChatGPT o algo parecido, sabría que ese artículo era un disparate. Estamos hablando del Boletín de los Científicos Atómicos. Se presenta como una organización experta. Se vende como una fuente científica de sabiduría en materia de seguridad nacional y publica un disparate total, un sinsentido absoluto. Pasemos a la diapositiva 9. Es solo una imagen de otro artículo que escribí sobre este tema hace 10 años. Pero la diapositiva 10 muestra algunos puntos que quiero destacar. Primero, ¿cuál es el problema y cómo puede resolverse en el Bulletin? El Bulletin tiene una larga historia. Yo escribía para el Bulletin hace más de 40 años. En aquel entonces, había personas serias encargadas de supervisarlo. Ahora es un club social de gente que se dice a sí misma que son buenas personas. Ya sabes, creen que saben más que tú o que yo y que van a decirnos cómo debemos gestionar el mundo y hacer cosas buenas para evitar que se destruya por una guerra nuclear o por el cambio climático. Otro tema que mencionaré brevemente. Así que, punto número 1. Este artículo es solo un ejemplo de los muchos que publica habitualmente el boletín, en los que la precisión científica y el contenido son erróneos o carecen por completo de fundamento. Es solo un artículo. Podría mencionar montones de ellos, y voy a intentar hablar con la junta del boletín.
Lo digo públicamente. Si no hablo con la junta del boletín, no será porque yo no quiera, sino porque ellos no quieran hablar conmigo. Soy un científico con cierta reputación y creo que puedo contarles cosas que deberían querer saber. Así que tengo previsto hablar con la junta. Veremos si ocurre. Podéis preguntarme por ello en el futuro. De acuerdo. El bulletin. Sé con certeza que el bulletin no tiene ningún proceso de revisión de artículos. Ninguno. Cualquier revista que pretenda ser una revista científica tiene un proceso de revisión exhaustivo. Y la razón de hacerlo es que, aunque seas un experto, quieres que otro experto revise tu trabajo. De hecho, me dijeron que el editor, el señor Maclean, no quiere volver a tratar conmigo porque yo insistía en que quisiera revisar un artículo que él no quería publicar. Luego resultó que me mintió. Por cierto, tengo todos los correos electrónicos, así que quien los quiera, me mintió sobre el proceso de revisión porque no consiguió revisores. Y después intentó decir que el proceso de revisión era secreto. Vamos, es de risa. Now, this is such a joke, it's hard to. The review process, the identity of the referee is generally kept from the author for obvious reasons. But you don't keep the review secret. The review has to be. In fact, I resigned from the Princeton group because I found out that they had reviewed they had used a slanderous letter against me that was secretly sent to them against me and the article I was trying to publish, and that they had never told me about the letter and never informed me about them using it for their review. I said, if you're going to do this, you are violating the principles of refereeing. This article contained amazing statements about me. For example, I was a Holocaust denier. I actually got a hold of this letter. A Holocaust denier. So this piece of garbage we wrote, and they looked at it, they treated this letter as if it was serious. Keep in mind. Trataron esa carta como si fuera algo serio. Ten en cuenta que yo formaba parte del consejo editorial. No, quiero decir, en este caso hay que separar las cosas, porque yo también publicaba en esa misma revista. Estuve en el consejo editorial durante 30 años. Los 3 editores implicados en este asunto habían sido alumnos míos. Mira, Nima, te lo digo claramente, si alguna vez recibo una carta en la que se diga que Nima es, bueno, lo que sea, no me importa lo que diga. Si alguna vez me llega una carta que se está circulando a tus espaldas, te prometo que tú serás la primera persona en recibir una copia. Eso no está bien. No es correcto mantener en secreto una difamación a espaldas de alguien. Si alguien escribe cartas secretas sobre ti, me da igual que sea verdad o no, tienes derecho a saberlo. You have a right to know about it. So, this is the kind of outrageous behavior. Verás, este comportamiento al que me han sometido el Bulletin y en realidad también el grupo de Princeton es bastante escandaloso. Y claro, uno de los autores es de Princeton, así que pertenece a ese grupo. En fin, volvamos a la diapositiva 10. Bien, quiero señalar algo aquí. También he trabajado mucho sobre el cambio climático. No he hablado de ello, eso sería otra conversación, pero sé bastante sobre el tema, sobre las bases científicas del cambio climático. Y puedo decirte que los artículos sobre cambio climático que publica el Bulletin son casi siempre disparates o directamente desinformación. ¿De acuerdo? He intentado hacerle ver eso al señor Maclean, porque le decía, ¿por qué no implicas a revisores? ¿Te preocupa el cambio climático? Muy bien. Que haya personas que realmente sepan de ciencia revisando los artículos que publicáis, en lugar de publicar cualquier basura escrita por alguien cuya preocupación nace de su propia ignorancia. Es que normalmente esos artículos reflejan justo eso, la ignorancia de quien los escribe. Ya sabes, ese tipo de cosas como no entiendo por qué hace este tiempo hoy, debe de ser por el cambio climático. Es increíble. Así que este boletín te está hablando, como se ve en la carta que te enseñé, de seguridad nuclear, de guerra nuclear y de cambio climático. Y nada de eso está respaldado por ningún tipo de revisión académica o experta de esos artículos.
reviewing these articles. They're just what Mr. Publican lo que el señor Mecklin decide que quiere publicar sin supervisión de ninguna otra parte del bulletin. Así que esto tiene que ver con el bulletin como comité asesor científico. No sé qué hacen. No hacen nada. Hace unos años escribí al comité asesor científico, antes de que me echaran, y les dije, mirad, no estáis publicando información precisa sobre el cambio climático. Aquí tenéis algunos artículos que deberíais conocer. Les envié los artículos. Eran artículos revisados por pares, publicados en revistas científicas. Y recibí una carta de vuelta, una carta del que entonces era el presidente, un tal Bob Rosner, un profesor distinguido de políticas públicas en la Universidad de Chicago. Sí, distinguido. Public policy at universities. He's distinguished. I can't find any articles by this guy on public policy. No encuentro ningún artículo de este tipo sobre políticas públicas, ninguno. Pero es una persona distinguida. Y me responde, bueno, he hablado con algunos amigos y no están de acuerdo. A ver, yo soy científico. Se supone que tú también lo eres. ¿Qué quieres decir con tus amigos? ¿Con qué no están de acuerdo? Pues ese es el comité asesor científico. Sí, tienen algunas personas, algunos posibles académicos, gente con potencial para ser revisores, pero si vas a evaluar un artículo que no está dentro de tu campo, tienes que trabajar un poco. Tienes la formación. Si eres un científico bien preparado, puedes hacerlo. Muchas de las cosas de las que he hablado en estos últimos años en lo que he hecho en la web son cosas que he aprendido por mi cuenta. Soy una científica bien formada. Puedo ir y buscar información y entenderla muy rápido, porque tengo toda la base técnica necesaria para comprender algo que a una persona sin esa formación le llevaría mucho más tiempo. Y la verdad, eso me viene bien, porque amplía mi comprensión de muchos temas sobre los que debería estar al tanto. Aunque claro, todos tenemos límites de tiempo y de energía. Y al mismo tiempo, puedo traducir todo eso en explicaciones técnicas claras y comprensibles, que el público pueda asimilar y que le ayuden a tomar decisiones más informadas por sí mismo. En otras palabras, mi objetivo es ayudar a la gente a entender lo suficiente de los hechos básicos y precisos para que luego puedan decidir por sí mismos cuál de las distintas alternativas de política puede tener sentido. No estoy aquí para decirte lo que tienes que pensar. Esa es mi postura. Estoy aquí para ayudarte a comprender los temas, y es tu responsabilidad, como ciudadano del mundo y de tu país, reflexionar y decidir en qué crees, según tus valores y los valores que crees que tu país debería destacar, y cómo vas a afrontar un conjunto determinado de problemas. Eso es lo que intento hacer. En fin, esa es la situación con el artículo. ¿Tengo unos minutos para hablar? Sí, lo hemos hecho. Vale, vamos a dar un salto y hablar de lo que fue realmente este evento, porque es un evento muy interesante. Pasemos a la diapositiva 29. Bien, esta es la experiencia rusa, la falsa alarma del 25 de enero. Si vamos a la siguiente diapositiva, cualquiera que se hubiera tomado en serio entender esta alerta, como hice yo, se habría hecho la pregunta, ¿por qué el perro no ladró? Así es como suena. Lo que ocurrió fue que se lanzó un cohete. Pasemos a la diapositiva 31. Un cohete de 4 etapas. No voy a dedicar mucho tiempo a hablar de este cohete, pero si vamos a la diapositiva 35, veríamos el perfil de vuelo propulsado del cohete. Básicamente, lo que pasó es que si miras por encima de los 50 kilómetros, es decir, el conjunto de puntos por encima de esa altura hasta quizá unos 100 kilómetros, lo que ocurrió fue que había una tercera etapa del cohete. Las 2 primeras etapas se agotaron por debajo de los 50 kilómetros. Hay que tener en cuenta que se trata de un cohete científico, así que los ingenieros que lo construyeron estaban buscando piezas de motores de cohete donde podían para poder lanzar algo a gran altitud y hacer un experimento ionosférico a un coste que pudieran asumir, porque no pueden simplemente llamar por teléfono, como hace Lockheed, y decir, construyeme esta etapa de cohete.
They scrounged a couple of Así que consiguieron un par de tapas de viejos misiles tierra-aire, solo para darle un poco de impulso, y luego usaron una etapa real de cohete de la NASA para llevar la carga útil desde unos 52 o 53 kilómetros de altura hasta quizá unos 100 kilómetros, antes de que empezara a quemar la cuarta etapa. Bueno, resulta que, si vas a la diapositiva 36 y miras los eventos de apagado asociados a un misil balístico Trident 1 o Trident 2, hay ciertos eventos, no entraré en detalles, que se pueden detectar con un radar de alerta temprana de largo alcance. Son reconocibles, pero no se pueden ver con detalle. Por ejemplo, ves el motor del cohete encendido, porque la estela del motor refleja el radar. Cuando el motor se apaga, de repente la estela desaparece. Aún así puedes ver el cohete. No lo ves con detalle, ves una mancha, un punto de luz que es el cohete, pero sabes que la estela del motor estaba ardiendo hasta cierta altitud y luego se apaga. Entonces, ¿parece un cohete? ¿Cómo clasifico este cohete? Bueno, quizás sea un Trident 2, porque cuando lo observo no veo las etapas inferiores, ya que la curvatura de la Tierra me impide verlas. Pero sí veo la etapa superior, y se apaga a una altitud que coincide con la del primer encendido de un Trident 2. Increíble. Si esto es un radar de alerta temprana, no es una buena señal. Quiero decir, no estoy precisamente contento al ver este suceso. Si pasamos a la diapositiva 37, ahí se muestra toda la trayectoria de este cohete. La pequeña curva roja que se ve debajo corresponde a una de las etapas inferiores que detecto con el radar. Ahora, el radar está observando. Por desgracia no tengo. Pasemos a la diapositiva 40. En la diapositiva 40 se ve el abanico del radar concreto que detectó el lanzamiento. Lo que el radar observó fue un motor de cohete que se apagó y no pudo ver nada más, a una altitud que podría haber sido, ya sabes, la de un misil balístico Trident. Ahora bien, ¿por qué provocaría esto una alerta? Pues la razón por la que podría hacerlo la vemos si pasamos a la diapositiva 44. Mi preocupación sería que en el apogeo, si esto fuera un misil Trident, estaría detonando un arma nuclear. Y esa arma nuclear crearía una capa ionizada en la ionosfera, dejando el radar completamente cegado. Sería como si echara una manta metalizada por encima del radar. Así que, a partir de ese momento, el radar no puede ver más allá de esa capa de aire ionizado a gran altitud. En resumen, me quedo prácticamente ciego. Si pasamos a la diapositiva, a la diapositiva 55, el radar está mirando hacia afuera y hay una capa de aire ionizado. Se ve a unos 50 kilómetros. Se aprecia una zona ligeramente plana pero curvada, con un sombreado. Eso muestra el área, el volumen de cielo que la detonación nuclear ha ionizado. Y más allá de esa región del cielo, el radar no puede ver. El radar queda bloqueado. Así que, si paso a la siguiente diapositiva, esto significa que el radar no puede detectar misiles balísticos que lleguen desde el Atlántico Norte. El propósito de detonar un arma nuclear a gran altitud, cerca, sería cegar el radar para que no pueda ver el ataque en desarrollo, que de otro modo sí detectaría, porque antes de la detonación nuclear podía ver a mayor distancia. Ahora bien, este es un tipo de ataque completamente loco. Quiero dejarlo muy claro, pero es un ataque que tanto Estados Unidos como Rusia han considerado. Y la única razón, bueno, esto es algo muy técnico, muy especializado. Te preguntarás, ¿cómo demonios sé yo todo esto? Pues porque estudié la guerra nuclear. La estudié dentro del Pentágono e hice mis propios cálculos porque quería entender exactamente lo que estaba haciendo. Así que, cuando vi esto, supe de inmediato que la respuesta rusa se debía al peligro de que ese cohete desconocido formara parte de un posible ataque nuclear preventivo contra Rusia. A eso estaba respondiendo el sistema. Di una charla en un seminario en Stanford, algún tiempo después de empezar a analizar el tema. En el público había un coronel general retirado,
que había sido comandante del Centro de Alerta Temprana de Moscú. Un hombre encantador. Llegué a conocerlo bastante bien. Y me dijo, Ted, lo has entendido. Esto es exactamente lo que siempre nos preocupaba cuando estábamos en activo. Así que la pregunta natural que hice fue, bueno, ¿por qué? Volvamos a la diapositiva 56. ¿Por qué los satélites rusos de alerta temprana no detectaron el lanzamiento de esos misiles balísticos lanzados desde submarinos en el Atlántico Norte? Y el resultado fue, después de muchísimo trabajo, que los satélites rusos no pueden mirar directamente hacia la Tierra. Hay una explicación técnica sobre por qué ocurre eso, y no podemos entrar en ella ahora, pero si la gente tiene suficiente interés, podría ser un tema para desarrollar más adelante, porque es un problema realmente interesante. Pero los rusos no habían resuelto el problema de observar la Tierra desde arriba, algo que Estados Unidos sí había conseguido. Y por cierto, todavía no lo han resuelto, lo cual me sorprende mucho. Así que los rusos no tienen ningún sistema de satélites que les permita saber si están siendo atacados desde el Atlántico Norte. La alerta de ataque desde el Atlántico Norte que ellos tienen proviene de sus radares. Así que manipular esos radares, como intentaron hacer los ucranianos en Armavir, en ese caso era un radar orientado hacia el sur, hacia el Océano Índico, atacar o interferir con esos radares podría provocar un nivel muy alto de alerta en el sistema de advertencia ruso. Porque los rusos se preguntarían, ¿por qué está pasando esto? ¿Quién lo está haciendo? No sabrían si ese dron que dañó o desactivó el radar es estadounidense, o si es ucraniano, o, en fin, así fue como acabé metido en este extraño asunto de Internet en el que estoy ahora. Lo que pasó fue que me quedé muy preocupado cuando los ucranianos atacaron ese radar ruso de alerta temprana. Entonces empecé a escribir a gente como Jeffrey Sachs para intentar que avisaran a las autoridades adecuadas, porque sabía que Sachs tiene contactos en la Casa Blanca. Y también sabía, por mi experiencia anterior con la comunidad de inteligencia estadounidense, que la gente en la Casa Blanca no sabía prácticamente nada sobre su propio sistema de alerta temprana, ni entendía las limitaciones del sistema ruso. Hay toda una historia interesante sobre cómo descubrí eso. El gobierno de Clinton me pidió que revisara lo que los estadounidenses sabían sobre el sistema ruso de alerta temprana, porque estaban pensando en una posible cooperación con los rusos en ese ámbito. Y cuando revisé los documentos con palabras clave, me quedé asombrado al descubrir que el sistema de inteligencia estadounidense no sabía que el sistema ruso de satélites de alerta temprana no podía mirar hacia la superficie de la Tierra y detectar lanzamientos. Eso es importante, porque en una crisis, un presidente estadounidense podría pensar, bueno, los rusos están haciendo esto, deben saber que nosotros lo sabemos, deben saber que los estamos atacando. Tenemos que hacer algo. Eso podría llevar, literalmente, a un malentendido que acabara provocando un uso masivo de armas nucleares por parte de Estados Unidos y de Rusia. Es una grave deficiencia de inteligencia. Y cuando descubrí esto, estaba trabajando con un grupo de rusos y pensé, esto es demasiado serio como para no contarles que lo he averiguado. Así que fui a Moscú. No sabía si me iban a arrestar, te soy sincero, porque era un secreto, uno de los secretos mejor guardados de Rusia. Tenía que serlo. Sé cómo lo habríamos manejado nosotros, los estadounidenses. Lo habríamos mantenido en secreto. Cuando lanzamos por primera vez nuestros satélites de alerta temprana, ni siquiera reconocimos que estábamos intentando hacerlo. Era secreto. El simple hecho de que lo intentáramos ya era secreto. Fui a Rusia y di una charla, y sentado entre el público, que Dios lo bendiga, estaba Anatoly Savin, ya muerto, así que puedo contarlo. Normalmente no lo haría. Anatoly era el diseñador jefe del sistema ruso de satélites de alerta temprana.
Yo estaba allí, dando esa charla a un grupo de personas de una organización llamada Cometa. Cometa es una enorme organización estatal, algo así como si Lockheed, Raytheon y todas las demás estuvieran juntas, pero propiedad del gobierno, que es como debería ser. No quieres que esas empresas decidan qué es lo mejor para tu seguridad nacional, como hacemos nosotros. Así que él era el jefe de todo eso. So he's head of this thing. He's been decorated multiple times for his. Ha sido condecorado varias veces por su trabajo durante la Gran Guerra Patria y también por otros motivos. Es un comunista serio. Quiero decir, él y yo teníamos una relación muy buena. Por alguna razón le caí bien. Así que yo bromeaba con él sobre eso. Pero es un hombre serio, eso sí. Y estaba allí sentado y me dice, mira Ted, en tu análisis de las zonas de vigilancia, la forma está mal. La forma está mal. Bueno, lo que me explicó fue cómo funcionaba el sistema de escaneo, porque yo sabía que había dos posibles formas para las zonas que creía que estaban observando, y eran muy limitadas. No era el sistema global. Así que él, no hay ninguna duda, ninguna en absoluto, de que Sabin sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Me estaba diciendo, tienes razón. Y la razón por la que me decía, tienes razón, era porque entendía que lo que yo intentaba era poner en marcha un programa de cooperación. Yo iba a los estadounidenses y les decía, esto no es bueno ni para la seguridad de Estados Unidos ni para la de Rusia. Si los rusos nos atacan por error porque creen que están siendo atacados, Estados Unidos queda destruido igual que Rusia. Así que, por tanto, es de interés para la seguridad nacional estadounidense ayudar a los rusos a resolver este problema. Try to help the Russians solve this problem. And I've been working on this problem 25 years and getting nowhere. Llevo 25 años trabajando en este problema y no avanzo. Así que sí, es un tema serio. Cuando vi ese artículo en el boletín, ya sabes, iban diciendo que son unos expertos, cuando en realidad ya me habían dicho, tú no encajas, no queremos volver a hablar contigo, no queremos que ensucies nuestro club. Sentí que era importante que la gente se enterara de esto. Y espero que si entre tu audiencia hay personas que leen el boletín, que sospecho que sí, porque tienes un público bastante bien informado, escriban cartas sobre este asunto. Es sobre conversación concreta que estamos teniendo ahora. This particular discussion we're now having. They should write letters to the bulletin and demand that they Deberían escribir cartas al boletín y exigirles que hagan bien su trabajo, o que cesen y desistan, que cierren, y bueno, que no se presenten falsamente como una organización que ofrece información precisa a la gente. No lo están haciendo. Están mintiendo. Se hacen pasar por expertos en temas sobre los que no tienen ningún conocimiento, y eso es inmoral. Además, es peligroso. Si yo te digo que sé que ese puente está bien, pero en realidad no lo está, y se va a caer, soy inmoral al decirte que lo cruces. Y eso es exactamente lo que están haciendo estas personas. Es una inmoralidad a gran escala, y el bulletín tiene que corregir su comportamiento. Esa es mi conclusión en esta discusión. That's my bottom line for this discussion.